¿Cómo estáis, hermanos? Vamos a hacer un experimento. Esto no lo he hecho nunca, pero aprovechando que hoy es el aniversario de la primera de las apariciones de la Virgen en Lourdes, y que unas queridas hermanas dominicas me regalaron los 4 tomos de las vidas de los santos de Butler, pues si os parece os voy a leer, tened paciencia con mi voz, lo referido a estas apariciones. El 11 de febrero de 1858, 3 niñas, Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinette, de 11, y su amiga Jeanne Abadie, de 12, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña, para llegar a un lugar a orillas del río Gave donde les habían dicho que encontrarían ramas secas en abundancia. Tenían que pasar ante una gruta natural abierta en los peñascos de Masabiel que bordeaban el cauce del río, después de cruzar un arroyo cuya corriente movía la rueda de un molino. Las 2 niñas más pequeñas vadearon el arroyo dando chillidos porque el agua estaba muy fría. Bernadette, que a diferencia de sus compañeras usaba medias porque tenía una salud delicada, sufría asma, no se atrevía a seguirlas. Sin embargo, cuando las otras 2 se negaron a ayudarla a pasar, comenzó a quitarse las medias. En esto estaba cuando oyó a su lado el ruido de un murmullo, como el que produce una ráfaga de viento. Levantó la cabeza y comprobó que los arbolillos de la otra orilla estaban quietos. Solo que le pareció advertir un leve movimiento en las malezas que crecían ante la gruta muy cerca de ella, al otro lado del arroyo. Se desentendió del asunto, acabó de quitarse las medias para no mojarlas y ya iba a meter el pie en el agua cuando el susurro se repitió. Aquella vez se quedó mirando fijamente hacia la gruta y vio agitarse con fuerza las ramas de las zarzas, pero además en un nicho dentro de la cueva, detrás y encima de las ramas, estaba la figura de una joven vestida de blanco, no más alta que yo, dice, saludándome con ligeras inclinaciones de cabeza. La aparición, continúa el relato, era muy hermosa. La joven vestía túnica blanca ceñida por una banda azul y llevaba un largo rosario colgado del brazo. Al verla le pareció que hacía signos como invitándola a orar. Bernadette se arrodilló, extrajo de la bolsa su rosario y comenzó a recitarlo. Entonces la aparición tomó también el rosario en sus manos y empezó a pasar las cuentas, rezando pero sin mover los labios. No se hablaron, pero al terminar los 5 misterios, la figura sonrió y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. Las otras 2 niñas regresaron de recoger la leña y se echaron a reír al ver de rodillas a Bernadette. Jeanne le reprochó que no las hubiese ayudado a recoger ramas secas y luego se encaramó a las rocas, corriendo hacia el otro lado de la gruta. Pero Marie Toinette se acercó a su hermana. «Tú estás como asustada», le dijo. «¿Viste algo que te ha dado miedo?» Bernadette se lo contó todo, haciéndole prometer que no se lo diría a nadie. Sin embargo, Toinette se lo dijo a su madre tan pronto como regresaron a casa. La señora Soubirous interrogó a Bernadette. «Te engañaste, chiquilla», le dijo. «Debes haber visto una piedra». La niña repuso: «No, era una jovencita y tenía un rostro muy bello». La madre llegó a la conclusión de que tal vez sería un alma del purgatorio y prohibió a su hija que volviese a la gruta. Los 2 días siguientes Bernadette se queda en casa, pero numerosos chiquillos de la vecindad que se habían enterado la importunaron para que regresara al lugar. La señora Soubirous, ya exasperada, manda a su hija a que pida consejo al padre Pomian, que no le hizo caso. Entonces
recomendó a Bernadette que hablara con su padre, con su papá, y éste, después de algunas vacilaciones, la autorizó. Puedes ir. Varias niñas emprendieron el camino de la gruta, llevando una botella con agua bendita. Al llegar todas se arrodillaron a rezar el rosario. En el tercer misterio, y ahora continúa el relato de la propia Bernadette, la misma joven blanca se hizo presente en el mismo lugar de antes, cierra comillas, y continúa Bernadette. Allí está, le dije a la que estaba más cerca de mí, y le puse el brazo sobre los hombros, señalando a la joven blanca, pero ella no veía nada. Cierra comillas. Otra niña, llamada Marie Gillot, le pasa el agua bendita y, levantándose, arroja unas gotas hacia la visión. La figura sonrió e hizo la señal de la cruz. Bernadette le habló. Si vienes de parte de Dios, acércate. La figura avanzó un paso. En aquel momento, Jean Abadie, con otras niñas, trepó a las peñas de la gruta y lanzó una piedra que fue a caer a los pies de Bernadette. La visión desapareció. Pero Bernadette volvió a arrodillarse y permaneció con los ojos fijos en la gruta, inmóvil como si estuviera en un trance. Sus dos compañeras no pudieron moverla. Con dificultad el molinero Nicolás y su mujer levantaron en vilo a la chiquilla y la llevaron por la pendiente hasta el molino, donde repentinamente volvió en sí y se echó a llorar amargamente. Acudieron muchas gentes y la mamá de Bernadette comenzó a regañar a su hija, con lo cual todos se retiraron discretamente y regresaron a Lourdes. Ninguno de cuantos conocían a Bernadette, ni siquiera las monjas que le enseñaban el catecismo, creyeron lo que ella decía. Algunos opinaban también, como su madre, que lo que había visto era un alma del purgatorio. El 18 de febrero tiene lugar la tercera aparición, cuando una dama llamada Milet y su hija, que era de la congregación de las Hijas de María, se llevaron a Bernadette hasta la gruta, una mañana muy temprano. Traían consigo una vela bendita, pluma y tinta. Las tres se arrodillaron a rezar, y cuando Bernadette murmuró que allí estaba la figura, la hija de Madame Milet le entregó pluma, papel y tinta. Si vienes de parte de Dios, por favor dime quién eres. Si no, vete, dijo Bernadette. Como la señora se limitó a sonreír, la niña agregó alargando el papel y la pluma. Por favor, ten a bien escribir tu nombre y lo que quieres. Entonces la aparición habló por primera vez, utilizando el patois, que es un dialecto de las faldas de los Pirineos, al norte de los Pirineos. No hay necesidad de que escriba lo que tengo que decir. ¿Quieres tener la amabilidad de venir aquí todos los días durante una quincena? Después de una pausa, la dama añadió: No prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y elevándose hacia el cielo, hacia el techo de la gruta, desapareció. El domingo 21 de febrero, un gran número de personas la acompañó a la gruta, incluyendo el doctor Duthou, un médico escéptico que tomó el pulso y examinó la respiración de la niña durante el trance. La aparición habló de nuevo: Orarás a Dios por los pecadores. Después de la misa mayor, Bernadette fue a visitar al procurador imperial, Duthou, quien la interrogó detenidamente para llegar a la conclusión de que la chiquilla era sincera, pero estaba como obsesionada. Después de las vísperas, el comisario de policía, Dominique Jacomet, mandó a buscarla y la sometió a un interrogatorio muy severo, y la despidió más tarde con la advertencia de que debía mantenerse lejos de la gruta
o atenerse a las consecuencias. Los funcionarios, claro, consideraban que todo esto perturbaba el orden público. Además, se habían dado cuenta de que los terrenos donde estaba situada la gruta ofrecían muy poca seguridad a tantas personas que acudían. Al día siguiente, lunes 22, Bernadette regresa a la gruta, a pesar de la prohibición. Había allí un pequeño grupo de ciudadanos y 2 gendarmes, pero la aparición no se produjo. Ese mismo día el padre Pomian, que era el confesor de Bernadette, declaró que si el procurador Dutour, máxima autoridad en el lugar, no había prohibido a la joven que se acercara a la gruta, ella podía ir cuando quisiera. El día 23, a las 6 de la mañana, Bernadette llegó al lugar y ya se encontraba allí una multitud de 200 personas. Aquella vez vio de nuevo la aparición y cayó en un trance que duró casi 1 hora. Al otro día, la multitud había aumentado a casi 500 personas. De nuevo Bernadette tuvo 1 hora de éxtasis cuando la aparición se manifestó. Pero Bernadette se negó a revelar cualquier cosa que la señora hubiese dicho. El jueves 25, después de rezar un misterio del rosario, Bernadette comenzó a avanzar de rodillas por la pendiente que ascendía a la cueva, apartando suavemente el follaje. Al llegar al fondo de la gruta, dio media vuelta sin levantarse y avanzó en sentido contrario. Después se detuvo a mirar inquisitivamente hacia el nicho, se puso de pie y caminó hacia el lado izquierdo de la cavidad. Lo que la propia Bernadette relata es lo siguiente: «Ve a beber en la fuente y lávate en sus aguas», le dijo la señora. Como Bernadette no sabía que hubiese una fuente en las peñas de la cueva, se volvió para acercarse al río, pero entonces la señora volvió a hablar para explicarle. La señora misma señaló con el dedo, dijo la joven, para mostrarme dónde estaba la fuente. Caminé hacia allí, pero solo pude hallar un charquito de agua sucia. Metí las manos, pero no pude coger agua suficiente para beber. Comencé a escarbar y salió agua, pero turbia. Por 3 veces la saqué con las manos y la arrojé fuera. Después ya podía beberse. Las gentes vieron que la niña se inclinaba y al erguirse tenía la cara sucia con lodo. De nuevo se inclinó y se diría que estaba mordisqueando las hojas de una planta. Instantes después se enderezó y comenzó a andar hacia Lourdes. Al principio la gente se mostró despectiva y hasta burlona, pero algo más tarde, aquel mismo día, todos quedaron asombrados al ver que había brotado un manantial de agua turbia en la gruta y su corriente desembocaba en el río Gave. Antes de una semana, el manantial estaba ya produciendo 102.200 litros al día, como sigue haciéndolo hasta hoy. El 26 de febrero, 800 testigos vieron a Bernadette en trance arrastrándose por la pendiente de la gruta, inclinándose con frecuencia para besar el suelo y haciendo señas como si invitara a los demás a imitarla. La aparición había aconsejado que se hiciera penitencia. Las visiones del 27 y el 28 siguieron el curso de costumbre, aunque la muchedumbre siguió creciendo. Bernadette se inclinó repetidas veces para besar el suelo y las gentes la imitaron. Por la tarde del 28 la llevaron ante un magistrado, quien le hizo las mismas advertencias. El 1 de marzo el número de espectadores había aumentado a 1.000 personas y por primera vez había un sacerdote presente. Tanto el señor cura de Lourdes como los 4 párrocos
habían declarado que ellos no tenían nada que ver con la gruta de Massabielle, pero el abad de Sirat procedía de un distrito lejano y no estaba bajo la jurisdicción de Lourdes. El sacerdote quedó impresionado. Aquel día tuvo lugar una curación en el manantial, pero esto solo se supo unos meses después. El 2 de marzo a las 7 de la mañana, ante 1.700 personas, Bernadette vio la aparición por decimotercera vez. En aquella ocasión, la señora le rogó que hiciera saber a los clérigos su deseo de que se construyera una capilla y se realizara una procesión. Bernadette fue a ver al señor cura, quien la recibió fríamente, la despidió con palabras bruscas y dio a entender a los funcionarios civiles que él personalmente desaprobaba toda la cuestión de las apariciones. El 3 de marzo fue un día de grandes desilusiones y lleno de desprecios para Bernadette. 4.000 personas acudieron, pero la señora no apareció. Cuando la mayoría de los espectadores habían partido, Bernadette regresó a la gruta, vio la aparición y, durante un corto tiempo, entró en trance. El 4 de marzo, ante miles de espectadores, volvió a tener una visión. Entró en trance, pero no hubo novedades. Habían transcurrido 14 días y la señora no volvió a aparecer. Pero el 25 de marzo, día de la Virgen, Bernadette visitó la gruta entre las 4 y las 5 de la madrugada. La señora apareció y le dijo que se acercara. Bernadette le pidió entonces: ¿Quieres tener la bondad de decirme quién eres? La aparición sonrió sin responder nada. La niña repitió la pregunta 2 veces más y entonces la señora juntó las manos, levantó la vista al cielo y respondió en patuá que soy era Inmaculado Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Continuó hablando. Deseo que se me construya aquí una capilla. Bernadette replicó: Ya les he dicho lo que tú quieres, pero ellos piden un milagro como prueba de tu deseo. La señora volvió a sonreír y, sin agregar una palabra, desapareció. El 7 de abril tuvo lugar la penúltima de las apariciones. Entre 1.200 y 1.300 personas vieron a Bernadette en trance durante 3/4 de hora. El doctor Dussou estaba a su lado y constató que la niña alzaba las manos con los dedos entrelazados y las ponía sobre la llama de la vela que ardía frente a ella. Observó que la llama acariciaba sus dedos y se filtraba entre ellos sin que la niña pareciera darse cuenta. No solo era insensible al dolor, sino que los tejidos de su piel no fueron afectados por el fuego, ni le quedó cicatriz alguna. Cuando Bernadette volvió en sí, el doctor le acercó la vela, y ella apartó deprisa la mano, gritando: «¡Me quema!». La 18ª y última aparición sucedió el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ya para entonces la gruta estaba cercada para que el público no se aproximara, y Bernadette no podía ver más que la parte superior del nicho por encima de las bardas y desde la orilla opuesta del río Gave. Sin embargo, la figura no parecía más alejada que las otras veces. Después de aquella fecha, Bernadette Soubirous nunca volvió a tener visiones de la Santísima Virgen durante los 21 años que aún vivió. A nadie más que a ella se le otorgó el privilegio de estas visiones. Y luego añade:
una serie de indicaciones o de palabras a modo de comentario. Primero, pues lo sorprendente que resulta que una niña sin estudios y que no tenía conocimiento de que el Papa Pío IX, 4 años antes, había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, pues es muy sorprendente, ¿no? Que esta niña, cuando le pregunta el nombre a la Virgen, pues la Virgen le responde así y así lo declara, ¿no? Y después también el texto hace referencia, y con esto terminamos y ya os dejo descansar, pues que llama la atención que no, durante sus prolongadas visitas a la gruta, mientras estaba en trance, con los ojos fijos en la aparición que ella veía tan claramente, le decía cosas que hacían llorar de emoción a los campesinos que la observaban. Nadie pretendió, sin embargo, haber visto lo que ella contemplaba. No hubo fenómenos de alucinación colectiva, ni escenas de desorden, ni extravagancias, gritos, contorsiones, ninguna otra forma de exaltación. Pues la Virgen nos ha cambiado la vida, ¿no? Con su sí a la propuesta de Dios por medio del Arcángel Gabriel, con su sí continuado y sostenido, ¿no? Un sí sostenido a Dios, la sin pecado además, que como alguno ha dicho que me equivoqué en su día, pues claro, son los temas del directo, ¿no? De no poder prepararlo todo. Claro que la Virgen hubiera podido decir que no a Dios, hubiera podido pecar, pero nunca quiso pecar, ¿no? Siempre quiso decirle que sí a Dios. Y ese sí llega hasta nuestros días, cuando cada uno de nosotros pues atraca en ese puerto, ¿no? que supone la gruta de Masabiel, y ahí echas un poco el ancla y sales renovado. Algunos físicamente. Dios realiza en ellos un milagro enorme por intercesión de la Virgen, y hay sanaciones aún a día de hoy. Pero quien más, quien menos, pues puede hacer esa experiencia, ¿no? De estar ante algo grande y algo a la vez muy sencillo, muy sencillo. Pues que nos recojamos todos en ese puerto fluvial que es la gruta de Masabiel, y que todos pues recemos unos por otros, como la Virgen reza por nosotros, pidiendo una ansiada salud y pidiendo también que muchas personas conozcan la fe o regresen a ella en estas romerías, ¿no? Estas peregrinaciones a los lugares que tanto bien nos hacen. Os deseo a todos un feliz descanso. Que Dios os bendiga.